agregar nada más algo poquitito. No se escucha, ¿verdad? Hay algo que me brincó mucho ahorita cuando comentaba acerca de lo salarial, acerca de la situación salarial de la mujer. Brincaba yo en esta parte donde se nos habla de un empoderamiento femenino, si lo han escuchado ustedes, que hablan de que se le dio un empoderamiento femenino al entrar a las fábricas o al entrar a las empresas a la mujer. No es ningún empoderamiento femenino. ¿Es por qué? Porque la mujer trabaja hasta el doble que el hombre, o hasta porque su mano de obra es más barata. Desafortunadamente así es, la mano de obra de una mujer es más barata, y a eso le llaman empoderamiento, a que entre la mujer a las empresas y a que entre también a lo que es el capitalismo de lleno, a ser obreras también. Entonces no es un empoderamiento, eso tiene toda la razón. Y entonces ahí se tiene que también trabajar en esa parte de que no es un privilegio que la mujer haya entrado. Nos están cambiando el color también, acerca de muchas instituciones hablan de feminismo y hablan de, sobre todo las instituciones gubernamentales, de un feminismo, y ponen un listón naranja. Si lo han visto, no es un listón naranja, la lucha feminista es violeta. Sí, la lucha feminista es un color violeta que internacionalmente sí se ha manejado, pero ahorita al gobierno le conviene entrar en ese rol y nos manda un color naranja. Entonces sí, como comentaba, la lucha de clases es algo que se tiene que trabajar y que la mujer tiene que verse valorada. Gracias. Me gustaría que comentaras sobre dos cuestiones. Una sobre los derechos que ganaron las mujeres durante la Revolución, y la otra es desde el marxismo, la manera en que se cuestiona a la familia monogámica tradicional y la manera que plantea la diversidad de familias para una nueva sociedad socialista. Bien. ¿Vamos contestando? Álvaro, yo creo que sí, ¿no? Para ser más puntual. En primer lugar, la Revolución Rusa fue iniciada por las mujeres prácticamente en un Día Internacional de la Mujer. Se salen las mujeres a celebrar ese día, hay una represión, y eso es lo que va a desencadenar el proceso de la revolución. No quiero entrar en detalles, lo que sí quiero plantear es que durante el proceso de la revolución de 1917 a 1925, la mujer, en este periodo es cuando la mujer ha vivido las mejores condiciones en la vida, en Rusia. No hay otro periodo que se haya dado en esta situación. La mujer en Rusia logra desde un principio el derecho al aborto, logra el derecho al divorcio, no existía en la Rusia zarista esta situación, logra tener derecho para participar en todas las esferas de la vida política, económica, política y social. En ese momento la mujer se logra quitar la atadura de lo que sería el permiso del esposo para trabajar, que para ese entonces en muchos otros países todavía existía. Recuerden, aquí en México, de la epístola de Melchor Ocampo, cuando nosotros fuimos a firmar nuestra unión en civil, ahí planteaba esta situación, que todavía es 1980. Creo que ahorita ya no se lee esta epístola, pero en 1980 todavía el hombre era el responsable de toda esta situación. Para 1917 en Rusia esto desaparece. En efecto, en Rusia se avanza hacia comedores colectivos, hacia lavanderías colectivas, hacia guarderías colectivas, hacia la educación universal, y viene a ser una transformación en lo que sería el concepto de la familia. La familia empieza a desaparecer en términos monogámicos y tiene una concepción de familia más solidaria, de familia colectiva, donde la mujer, el hombre, la pareja podía convivir con 2, 3 familias en la misma casa, y no había, digamos, un problema de que es mi familia única, había cuestiones de solidaridad de manera colectiva. Sin embargo, ¿qué pasó? Esto es en 1925, 1926, viene Stalin,
sube al poder y Stalin empieza a echar atrás todos estos aspectos y empieza a decir que la mujer debe de estar en el hogar, que la mujer debe de hacer las labores domésticas, etcétera, que es preferible hacer todas las labores domésticas en la casa y no en los lugares públicos, en los comedores públicos, etcétera. ¿A qué se debía esto? Bueno, y muchas mujeres lo vieron, muchos hombres lo vieron correcto y regresaron a las condiciones de antes de 1917 en la familia. ¿A qué se debía esto? A que había un problema económico muy fuerte. Los procesos de desarrollo tecnológico en Rusia y de productivos en Rusia se ven interrumpidos por la guerra civil, y entonces Rusia tiene un padecimiento muy grande y va a ocasionar que un grupo, valga la expresión, de burócratas se vayan enquistando en el poder, y estos burócratas que hacían las labores en los comedores públicos, que hacían las labores en las lavanderías públicas, empezaran a hacer las cosas de manera mal, hacían mal hechas. Entonces una comida que era hecha en un comedor público era mal elaborada, dejaban perder las cosas, se agriaba la sopa, por decirlo, se echaban a perder los productos, y entonces era un gasto muy grande para el Estado. La gente iba a comer, imagínense ustedes, van a un comedor público y se encuentran con una sopa ya agria, una sopa de, digamos, por el calor echada a perder, pues dicen, yo no como aquí, entonces mejor me regreso a que mi esposa haga la comida. Por otro lado, otro de los factores, en las lavanderías no había cuidado para el mantenimiento de la ropa, y la echaban de manera global, la desteñían, la rompían, etcétera. Entonces, igual, en lugar de que me echen a perder mi pantalón en la lavandería, mejor lo hago en la casa. Y aquí, sin embargo, no es que sea mejor el trabajo doméstico, sino que las condiciones tecnológicas no daban para que hubiera una atención adecuada. Entonces se va regresando la mujer a la casa y se fortalece la cuestión de la familia monogámica, la familia tradicional. Después, con el estalinismo, va a ser una cosa muy dura en contra de la mujer, y cualquier persona que tuviera una idea diferente, cualquier mujer que tuviera conceptos de libertad, conceptos de ir a abortar, etcétera, pues era considerada una contrarrevolucionaria, alguien que estaba en contra del Estado, y la detenían, la mandaban a la cárcel, y si persistía, pues la mandaban al destierro o al hospital psiquiátrico, que como Solzhenitsyn habla en varios aspectos sobre este elemento. De tal manera que el estalinismo echó para atrás la lucha de los bolcheviques, la lucha que lograron, el avance que lograron las mujeres en el momento de la revolución bajo el gobierno bolchevique. Y esto, sin embargo, después el estalinismo fue igualado, fue considerado como el resultado de la revolución rusa, y a nivel occidental se planteó, los bolcheviques, el planteamiento bolchevique no es correcto, el planteamiento bolchevique no tiene nada que aportar hacia las mujeres, asociando o igualando el bolchevismo con el estalinismo. Y entonces muchas mujeres dicen, si eso es el bolchevismo, si eso es la revolución, mejor me aíslo de ello. Que se viene a fortalecer con la política de Mao en China, que si bien es cierto, Mao tiene por ahí una frase que mientras que la mitad del mundo está sostenido en las mujeres, algo así, tiene esa frase. Sin embargo, en la práctica, la familia bajo el maoísmo en China, pues para ser más precisos, era una familia sumamente oprimida. Se le liberaron 2 o 3 cosas de la cuestión de la zapatilla. Recordarán ustedes, en China la zapatilla está chiquitita, que se le ponía a la niña desde recién nacida para que el pie no le creciera, porque era símbolo de belleza. Cuando viene el movimiento maoísta, la revolución rusa, la revolución china, se le quita eso y algunas otras cuestiones, pero en esencia la familia y la concepción tradicional del trabajo doméstico, de que el hombre es el que manda, etcétera, muy fortalecido por la figura de Mao en China, ¿no? Entonces, las mujeres en el mundo occidental, sobre todo estas mujeres pensantes que empiezan a analizar, dicen, el marxismo no tiene nada que aportar, ¿no? Pero desconocen
lo que sería el marxismo en su época clásica, digamos, en la época de finales del siglo XX, finales del XIX y principios del siglo XX, bajo la dirección de Lenin, Clara Zetkin, Krupskaya, Alejandra Kollontai, León Trotsky, etcétera, que son unas personas que siempre están dentro del marxismo investigando y viendo cómo hacer para que la mujer viva en mejores condiciones. Lo que nos hicieron creer de que era el marxismo después de los años 40, 50, 60, etcétera, el mundo occidental o los ideólogos del capitalismo no es marxismo. Entonces yo aquí plantearía, habría que regresar y hacer los estudios de Marx, de Lenin, de Engels, de Trotsky sobre la cuestión de la mujer, y vamos a encontrar muchas cosas que nos pueden ilustrar por dónde va el camino, qué es lo que tenemos que luchar. No sé si con eso te contesto. Pues muchas gracias, maestra. Estamos en la lucha para crear ese colectivo nacional que se requiere. Sí, gracias. Con permiso, muchas gracias. Bueno, creo que lo que plantea la maestra Patti y Cristian sobre la cuestión del divorcio del marxismo con el feminismo es una paradoja histórica muy compleja. Todas las revoluciones, o la mayoría de ellas, se dieron en crisis económicas grandes, amplias, como el capitalismo. Primero, por ejemplo, la francesa, se da en una profunda crisis y son las mujeres las que avanzan primero a Versalles. O sea, cuando estalla la crisis, se hacen todos los movimientos y se da la lucha del cuarto estado. Las mujeres son las primeras que avanzan a Versalles. Y en la huelga general, en el movimiento amplio en París, con la toma del Campo Marte, también un gran porcentaje, obviamente lo dirigían los Sansculotte, pero infinidad de ellos llevaban a sus compañeras, y era parte, entonces la mujer era parte de su movimiento. O sea, realmente era toda la población, y la mujer jugó un rol muy importante. Lo que comentaste, por ejemplo, de ahorita de Gortz, pues ya es cuando es el culmen de la síntesis que ella refleja de la opresión de las mujeres, siendo ahora sí que las Sansculotte de los Sansculotte, las proletarias de los proletarios. Y tiene pues ese momento es importante, porque sí se ganan aspectos importantes, pero en la medida que termina la revolución los perderían. Y a lo mejor se te pasó en la Comuna de París, se da otra movilización muy importante de las mujeres, también con grupos de mujeres organizadas y también con sus propios documentos, pero en un proceso conjunto de clase, como nos planteaste. También logran, y hay escritos muy interesantes que vienen a complementar lo de la Revolución Rusa, pero que en la medida del decapitamiento de la revolución con el bonapartismo, el primer bonapartismo, pues muchas de esas se echan abajo, y peor todavía, ¿no? La clase es totalmente masacrada. En la crisis de la Primera Guerra Mundial en Rusia, creo que es importante mencionarlo, una crisis en un país atrasado, todavía con residuos muy fuertes de feudalismo. Las mujeres son las primeras, si lo mencionaste, al menos en la Revolución de febrero, el 14 de marzo, que nosotros mencionamos como febrero, las mujeres, ya lo dijiste, está en la huelga textil, que se extiende rápidamente al conjunto del proletariado. Pero destacan en esta parte, en este momento, colonias, agrupamientos de colonias muy fuertes, como el de Weimar, ¿no? Que todo es mundialmente conocido, históricamente conocido. Y ahí creo que falta, ya hay escritos, al menos ya hay buenas investigaciones muy válidas, muy confiables, de la intervención de las mujeres. Cuando se logra el primer soviet de Petrogrado,
la política del soviet, del Petrogrado, da amplias facultades a las tendencias, a los grupos, incluso públicamente tenían sus publicaciones, sus propios congresos, y mandan, no sé si recuerdan, cuando se da la cuestión de que ellos critican al soviet y al congreso de Petrogrado, el primer congreso de fábricas, porque están mucho, les dicen que están mucho, muy consecuentes, muy amistosos con el gobierno de interés y todo eso. Y ellos mismos lanzan sus delegados a la Rusia, a los campos, y entre ellos decenas de mujeres participan en esa movilización. O sea, era tal el movimiento, el partido bolchevique tan democrático, que permitía esa lucha de las mujeres, pero que finalmente todo lo que ganan, lo comentas, poco a poco se va diluyendo, se va destruyendo con el proceso de generación democrática del Estado obrero. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en las luchas posteriores, porque como los grandes sindicatos, las grandes movilizaciones logran conquistas económicas, salariales, y la lucha de la mujer generalmente, que va ahí en un proceso, digamos, paralelo, una vez que se ganan estas conquistas, cuando el capitalismo va hacia arriba, pues se ganan conquistas económicas, laborales, y los sindicatos y la masa trabajadora para, dejando acordado la brecha a los movimientos feministas, de mujeres, y bueno, que tienen que regresar otra vez a ese ciclo, a ese círculo, sin haber conquistado mucho, o al menos en su casa lo que se les haya ganado en cuestiones económicas. Pero es ese ciclo, es esa paradoja, ¿no?, que están en la lucha, en la primera lucha, se ganan conquistas porque el capitalismo va hacia arriba, pero después son, pues ya no tienen triunfos reales ellas contra el patriarcado capitalista. Pues esa paradoja como que se repite, y tiene que ver precisamente con las direcciones burocratizadas de los sindicatos, o con las direcciones stalinistas o partidos comunistas, etcétera, europeos y Estados Unidos, y echa pues por la borda muchas de las luchas, o simplemente las deja el frío o el caliente sin haberlas atendido. Y las mujeres tienen esa experiencia de que el marxismo, la lucha radical, no les ha redituado nada, que es con sus uñas y que están solas, y tienen esa percepción, y yo creo que es una paradoja que tarde y temprano se tiene que resolver con la lucha conjunta, y eso está bien. O sea, las organizaciones feministas son las que tienen que plantearle a los sindicatos, plantearle a las organizaciones revolucionarias su lucha central, para que sea una lucha conjunta, porque si se sigue así como que nosotros podemos solos, o al mismo tiempo los grupos revolucionarios o los sindicalistas de cualquier tipo, finalmente están separados y el Estado avanza o al menos no se logra levantar en conquistas más profundas y duraderas de las mujeres, sobre todo. Sí, en efecto, todas las revoluciones han sido procesos en donde las mujeres van adelante, logran muchas conquistas y después se retrocede. Aquí habría que analizar por qué. El marxismo nos plantea que no es la conciencia la que determina nuestro ser, sino que nuestro ser social es el que determina nuestra conciencia. Es al revés. Entonces, en este sentido, las concepciones de la liberación de la mujer están dadas en términos de las condiciones sociales en las que vivimos. Por ejemplo, a mí me gusta poner este ejemplo de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue muy importante en la liberación de la mujer, que no se ha estudiado, o que se ha estudiado muy poco. Pero la mujer, bueno, primero el proceso de la revolución fue que iban los ejércitos, los hombres adelante para el enfrentamiento, y atrás venían las mujeres, como lo han dicho algunos investigadores, con el metate, con el anafre, con el comal,
y para hacer las tortillas y hacerle de comer a todo ese ejército que estaba en el campo de batalla. Aquí en Celaya, ahí antes del enfrentamiento, pues estaban atrás las mujeres, atrás de los hombres, preparándoles la comida, etcétera, porque no había otra forma de darles la habitualla. Entonces, en ese momento, ¿qué sucedió con las mujeres? A su hombre se lo mataban en el frente de batalla, quedaba libre. Entonces la mujer era libre de escoger a otro, y no había de que no estoy casada, de que etcétera, etcétera, sino que hubo una gran libertad sexual. No me cae bien pues lo dejo por X y Y, Z y me voy por el otro. Entonces hubo una gran liberación sexual en términos de las mujeres en ese momento. ¿Qué fue lo que lo ocasionó? Fue la conciencia de la mujer que dijo: a partir de ahora voy a tener una libertad sexual, o las condiciones son las que hicieron que cambiara. Obviamente que la condición, si no le matan a su hombre, si no se va las que no se fueron al campo de batalla, que se quedaron en las ciudades, y que tampoco se fue su hombre, su macho, su galán o lo que sea, pues estaba atada a él. Pero en el momento que cambian sus condiciones, va a cambiar su forma de pensar. Por eso también el Congreso de Motul no es de gratis. 1916, 6 años del proceso revolucionario, en donde 6 años las mujeres estuvieron repensando nuevas condiciones sociales, porque el país estaba estructurando nuevas condiciones sociales. Y entonces lo mismo sucedió en Rusia, lo mismo en la Revolución Francesa. Decíamos de la Mary Wollstonecraft, que fue la que hizo la expresión de que si una mujer era llevada al patíbulo, también tenía derecho a disertar un discurso en público. Y por cierto, la llevaron a la guillotina por sus ideas. Entonces, ese proceso revolucionario lo que hace avanzar a las mujeres en una lucha de clases, lo que hace avanzar en los conceptos que se tienen. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que plantear es que esa lucha de clases no va a llegar sola a nuestra casa, sino que tenemos que organizarnos, tenemos que crear las bases sociales para que vaya habiendo esa red social tan fuerte que logre hacer un paro nacional, y que a través de ese paro nacional pudiéramos hacer el cambio. En esta cuestión del cambio tenemos que ir creando las condiciones materiales para que la mujer se libere. Si no hay condiciones materiales para que la mujer se libere, no se va a liberar, va a seguir siendo controlada, etc. Pongo este ejemplo. Tenemos a Marta de la Lama, a Rosario Robles, etcétera, ¿no? Una serie de intelectuales. Que ellas, ¿por qué tienen el don de la palabra? ¿Por qué escriben? ¿Por qué son capaces, como decía la maestra, de empoderarse y de hablar en una tribuna pública, etcétera? Porque su condición social es diferente a la mujer campesina de Salamanca o de X municipio. ¿Cuál es la condición social de la mujer aquí? Pues que el esposo se va a trabajar, que ella se dedica a lavar ropa ajena, a bordar, etcétera, para ayudar para los recursos económicos. Y llega el hombre y pues la tiene sometida, no tuvo posibilidades de educarse, no tuvo posibilidades de conocer otras cosas, etcétera. Entonces, ¿cuándo voy a hablar? Pues tiene que cambiar mi condición, y para cambiar mi condición tenemos que impulsarlas a crear una red en donde ella vaya descubriendo sus propias potencialidades, sus propias cualidades. Estas otras mujeres intelectuales, pues desde que nacieron, algunas de ellas han estado en estas condiciones, tuvieron acceso a la universidad, etcétera, pues conocieron otros países, etcétera. Margot Glantz, que estuvo en la India varios años, etcétera, pues les permite tener la facilidad de palabra y explicar lo que sucede. Entonces, tenemos que apuntar hacia el cambio de condiciones, y ese apuntar es cambiar el gobierno, primer aspecto. Un gobierno que tendríamos que pensar dirigido por hombres, un gobierno donde le digamos a los hombres es que tú eres el que va a ir, o un gobierno donde en condiciones de igualdad la persona que tenga más capacidad es la que esté adelante. Y en este sentido yo planteo pues que vayamos viendo hacia la candidatura de Marichuy. Es una mujer, es de extracción indígena, que nos represente, ¿no? ¿Por qué nos tiene que representar en este caso AMLO?
un individuo que tiene años y que sabemos todas sus posiciones autoritarias que viene ejerciendo, ¿no? Porque no hay ninguna democracia. Por ejemplo, propuso a la candidata en el Estado de México, a Delfina, pero no hubo, que yo sepa, no hubo ninguna convención del partido, no hubo ninguna reunión pública en donde se dijera a ver cuáles candidatos quieren estar de Morena. A ver, de Morena hay otro candidato, otra candidata más viable que Delfina. Fue decisión de dedazo. Pues esto, ¿qué nos apunta? Además, por cierto, AMLO está en contra de varias cosas de la mujer por su concepción religiosa. Que tengo entendido, nunca se ha declarado a favor del aborto, nunca se ha declarado en las condiciones de igualdad de la mujer, etc. Entonces, pues ¿hacia dónde vamos? Pensemos en una candidatura femenina, como lo hicimos en los años 70 con Rosario Ibarra de Piedra, en 2 ocasiones, que fue las 2 únicas ocasiones que ha habido una candidatura obrera. ¿De dónde surgió? De un partido revolucionario, de un partido de izquierda, de un partido marxista, que no salió del Partido Comunista por su concepción tradicional de stalinismo, de que la mujer no debe de luchar, no se debe de luchar por la igualdad de la mujer en esta sociedad. Entonces, creo que hacia allá tendríamos que apuntar. Con Claudia Botolini de Sonora, la dirigente de las prostitutas que le dijeron, una candidata también a diputada, ¿no? Sí, en efecto. Bien. ¿Querías contar algo? No. Adelante. No, estaba. ¿Alguna otra pregunta, Sara? Una disculpa, Sara, sigue teniendo que por ahí me no, yo sé que el anfitrión así es. Improvisadamente ahorita incluso plasmar por ahí algún cuestionamiento, pero me gustaría que trataras, si es que lo trataste, no lo escuché, pero sobre el problema de las muertas de Juárez, sobre el punto de vista marxista, digámoslo así, ¿verdad? Ese problema que desgraciadamente en México pues parece que no tenemos memoria. Enseguida sucede algo que impacta en la sociedad, en la cuestión política, social, cultural, y sí, a lo mejor un tiempo se viene una lucha y luego pareciera que algo la apaga, que se acaba ese ímpetu, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Pero recuerdo hace poco los aumentos de la gasolina y atinadamente hubo compañeros, incluso algunos aquí presentes, cerraron la caseta y todo, pero después pasa el tiempo y se olvida. Eso de las muertas de Juárez para mí es algo de veras muy interesante y que dejó un precedente y no sé si se ha sanado. Y también hablaste ahorita sobre la candidatura indígena. No tanto, digamos, yo quiero hablar, porque si puedes platicarnos, aunque sea breve, no tanto por la candidatura, sino en la mujer indígena, el feminismo. ¿Cómo lo ve el marxismo? ¿Cómo ve? Porque allá casi se rigen por usos y costumbres, muchas comunidades, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Y algunas otras donde hay comunidades indígenas que no se rigen bajo esas cuestiones, ese gobierno o ese tipo de organización que puede haber incluso aquí mismo en Guanajuato, en comunidades rurales, no sé, sobre todo allá para la Sierra Gorda, al norte del estado, Pichú, Misión de Chichimeca, San Felipe. Entonces, de eso a ver si pudieras, no sé, compartir algo. Muy bien. En primer lugar, el marxismo tiene mucho que aportar. Tenemos que abrevar en el marxismo para ver todos los aportes. Marx en el Capital tiene un planteamiento que dice que en la medida que hay una caída de la tasa de ganancia, entonces se busca maximizar la ganancia por medios ilícitos, de manera textual: robo y saqueo. Y entonces no por algo sucede en la sociedad actual que las condiciones de la crisis que se arrastra, pudiéramos decir desde los años 80,
que se viene a presentar todavía con el 2001, con la caída de la bolsa de valores, de los medios de internet, etcétera. No sé si recuerdan Google, varias otras empresas que estaban sobrevaluadísimas, porque el mecanismo ahora de ganancia iba a ser la venta a través de internet, etcétera, y que una compañía, no me acuerdo ahorita el nombre, tenía en su activo fijo $250 millones y en su activo financiero eran miles y miles de millones de dólares, y que entonces cuando viene la crisis del 2000, en el 2001 talla la burbuja financiera de ese sector y se desploma, hay una crisis tremenda. Después nos vamos a la crisis más reciente, 2007. La crisis económica desde los años 80 hace que la tasa de ganancia sea baja, empresarial, en la empresa, en la producción de artículos es muy baja. Hay varios factores ahí, que lo que sería el proceso del capital, el proceso de la explotación o la plusvalía, etcétera, que no está al momento, pero sería bueno leer el capital para que viéramos esto. Como está muy baja la tasa de ganancia, entonces los empresarios buscan maximizar su ganancia a través de medios ilícitos. ¿Y qué más medios ilícitos que lo que estamos viendo ahorita? La droga, el derecho de piso, el utilizar a las mujeres, porque se supo que las mujeres de Ciudad Juárez eran para hacer películas de realismo, de hiperrealismo. No sé si supieron en ese aspecto. Detenían a la jovencita y tenían sexo con ella, la mataban, etcétera, y todo eso filmado, y después se vendía a en grandes cantidades de dólares cada película, en el mundo de la gente que tiene dinero y que quería ver algo real, no algo que fuera ficticio. Entonces, ¿qué sucedió con las muertes de Juárez y con muchas de las muertas actuales? No sé si aquí en Salamanca parece que no está por ahí la situación, pero en la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, San Cristóbal de Catepec, etcétera, está muy ligado a lo que es el crimen organizado. ¿Para qué? ¿Por qué es esta situación? Porque necesitan aumentar su tasa de ganancia, necesitan enriquecerse, no por los medios tradicionales de explotación tradicional, ¿no? Que te contrato como trabajador, te exploto como trabajador, etcétera, sino que ahora mis medios de ganancia son otras formas, que son las formas ilícitas, como dice el capital. Entonces yo por ahí vería esta situación. Habría que, no soy reduccionista, pero creo que gran parte de los problemas que tenemos actualmente son el problema de la mercancía. Si desaparece la mercancía, desaparecen muchos de los problemas que tenemos en el Ecuador. Todos esos problemas morales están dados en la mercancía. Y entonces decimos, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la mercancía? Pues miren, si yo soy productor de un artículo, no para mi consumo directo, sino produzco un artículo para la venta, ¿qué voy a hacer con él? Le voy a poner cualidades que no existen y ya estoy faltando a la moral. Te voy a tratar de engañar y ya estoy faltando a la moral. Mira, es que está bien padre, mira, lo debes de tener en tu casa porque esto va a ocasionar que tus visitas lleguen y que vean este objeto, etcétera. Cómpramelo, ¿no? Si te estoy vendiendo esta agua, pues de la misma manera, mira, compra esta agua te va a quitar la sed, te va a hacer que estés más saludable, más delgada, etcétera, etcétera. Son cualidades que no existen y que, por cierto, ustedes saben muy bien que se ha cuestionado que el consumo de 2,5 litros de agua nos causa problemas a la salud. Y que dicen, no lo tomes. Pero las compañías, Ciel y todo, pues, ándale, cómpramelo, ¿no? Para maximizar mi ganancia. Entonces, muchos de los problemas sería cuestión de que trabajáramos un día sobre esta situación, están dados en términos de la mercancía. Si desaparece la producción de mercancías, desaparecen muchos de los problemas que tenemos actualmente. Y entonces, ¿qué sería? Vamos a producir artículos para el consumo, no para la venta. En una sociedad socialista, producimos artículos para el consumo, no para la venta. Es decir, ¿cuántos pares de zapatos necesita la población mexicana? Somos 110, 120 millones de población. Pongamos 2 pares de zapatos al año, produzcamos 240 millones de zapatos. Pero esos zapatos van a ser de calidad.
Esos zapatos van a tener características especiales, no van a ser un zapato cualesquiera, sino como lo hacemos para nuestro consumo, lo hacemos de la mejor manera, no lo hacemos mal hecho. Entonces con esto desaparecerían muchos de los problemas que tenemos. Igual la cuestión de la mujer. El problema de que la mujer esté encerrada en la casa es que estamos produciendo artículos allá en la empresa y llega el esposo, llega cansado, etcétera, etcétera. Si estamos produciendo lo que la población necesita, entonces no necesitamos pelearnos, no necesitamos decir este planteamiento que escuché hace rato, pues de ideales no comemos. Si el Estado me garantiza posmodernismo, del hipermodernismo, etcétera, de Lyotard, de Lipovetsky, de algunos intelectuales, que aquí pegó mucho, ¿no? Yo soy hipermoderno, ya soy posmodernista, ya la modernidad ya no funciona. Pegó mucho en el grupo de las mujeres, y entonces en lugar de ir a ver las causas reales sobre la cuestión de la mujer en el aspecto étnico, en el aspecto de indígena, entonces empezaron a hacer nada más, dijeron, el marxismo y las grandes corrientes teóricas ya no funcionan, ahora hay que irnos a ver los casos específicos, y entonces se ponen a analizar, más que analizar, a describir las condiciones de vida de las mujeres étnicas, de la etnicidad. Una indígena vive así, 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 que por cierto, como no tienen el aparato crítico del marxismo, entonces cometen una serie de errores. Esos errores, por ejemplo, usos y costumbres. Yo lo pongo en entredicho, de veras. ¿Usos y costumbres de cuánto? ¿A poco un indígena de la comunidad mazateca en Oaxaca vendía a su hija hace años? ¿De veras era así? ¿De veras así sucedió? ¿A poco una indígena seri de por allá de San Luis Potosí o donde están, de veras vendían a sus hijas? ¿De veras eran usos y costumbres? Okay, entonces el marxismo, ¿qué nos explica? El marxismo nos dice que la sociedad capitalista, el capitalismo, el capital va penetrando todas las esferas de la sociedad, todos los rincones de la sociedad, y va descomponiendo las condiciones culturales tradicionales de esas comunidades, porque penetra el capital. Y al penetrar el capital, pues empieza a crear envidias, recelos, empieza a crear ideas. Si yo pongo mi tiendita aquí en el pueblo, pues no va a ser para dar el servicio a la comunidad, porque usos y costumbres era la solidaridad. Vamos a producir entre todos y entre todos vamos a construir la casa. Se va a casar fulanito, pues vamos a construirle la casa a fulanito en el día de Tequio, en determinados momentos de construirnos la casa. ¿Dónde quieres tu casa? Pues en el solar que tiene allá papá. Ya sale toda la comunidad en solidaridad. Vamos a ir de día de fiesta. En solidaridad se hacía la fiesta y los tamales, el mole de manera colectiva. Todavía aquí en Guanajuato hay muchos lugares así. Me atrevo a meter la mano en el fuego, si no es cierto. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede con el capitalismo? Penetra todas las esferas de la vida social y las esferas de la vida indígena y la corrompe. Y al corromperla la va destruyendo sus formas tradicionales. Y en este sentido vuelvo a decir, si yo soy, como veo que el capitalismo, ya está en el otro, en el pueblito, en la ciudad, traen coche, etcétera, bueno, yo soy bien listo y también lo voy a hacer. Y voy y pongo una tiendita ahí. No va a ser para dar el servicio a la comunidad, sino va a ser para obtener ganancia. Y ya está ahí la mercancía, ¿se dan cuenta? Y entonces, a la hora de obtener ganancia, yo tengo mi tienda y a mí me vale si estás pobre, si no tienes recursos, etcétera. Yo te vendo más caro el producto y punto. Y entonces todo esto de usos y costumbres, pues, obviamente van a cambiar estas condiciones que entra el capitalismo, empobrece a la comunidad, porque la otra forma de penetrar no nada más es con la tiendita, con el negocio, sino viene la gran empresa, el agrobusiness, viene la agrominería o la minería, y entonces se mete y me dice, voy a destruir todo tu monte.
y tú vas a trabajar ahí, vas a trabajar como obrero, como X, y entonces los que se resisten a eso se pauperizan, sus condiciones económicas se van todavía más abajo de las que tenían. Y entonces, como hay dos opciones, emigran, o el que no migra, el que es resistente, agarra y dice, pues nació mi hija, no tengo que para darle de comer. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿La dejo aquí que se me muera de hambre? ¿O la vendo? Y entonces, ¿sabe qué, comadrita? Yo tengo un compadre que así y así, pues dígale a su compadre, él le va a dar de comer, él la va a mantener, pues va a tener mejor vida allá. Sale, dígale que me dé 2 botellas de vino y se la llevo. En ese sentido, el marxismo nos plantea que todas las condiciones y las formas de vida tradicionales, en la medida que penetra el capital, las va destruyendo y va estableciendo un sistema de explotación por parte del capital, de maximización de ganancia, de depauperización de las condiciones de vida, para, además, decía Álvaro, se van a migrar de trabajo, se van emigrantes y también allá llegan a las ciudades, pues más fuerza de trabajo y se abarata la fuerza de trabajo. Entonces, por ahí va la situación. Yo sí quiero decir, últimamente he escuchado a algunos filósofos, como Enrique Dussel. Me he dado la tarea de perder unas 10 horas escuchando sus videos. Sí, de veras, porque hay que ver. Y Enrique Dussel dice que hay que regresar hay que ver hacia el sur. Y el ver hacia el sur hay que ver a las comunidades indígenas. Y entonces, imagínense, el otro día platicaba con una persona de un instituto educativo de estos de ver hacia el sur, que estaban haciendo un estudio con los indígenas y dicen, es que está bien padre nuestro proyecto. Estaba estudiando maestría, está bien padre nuestro proyecto, le llevamos a los indígenas una cámara de cine, no quisimos meter las manos, se las dejamos y que ellos filmen lo que quieran. Y ese era su gran aporte a la pedagogía. Yo, con el debido respeto, como era una persona que conocía, yo dije, chinga, ¿y qué van a hacer? ¿Tú crees que eso los vas a sacar de su atraso cultural, económico, etcétera? No. Ellos van a reproducir su propia ignorancia, valga la expresión, con el debido respeto. Ellos tienen un conocimiento ancestral de otras cosas, pero van a reproducir muchas de sus cuestiones de ignorancia. Entonces le decía yo a este maestro, era un joven como de 30 y tantos años, le decía, mira, los grandes proyectos mundiales se hicieron viendo hacia adelante y hacia lo más avanzado. Rusia, Pedro el Grande, el zar de todas las Rusias, ¿saben lo que hizo para construir el imperio ruso? Se fue de obrero a Inglaterra, a Francia, a Alemania, para ver cuáles eran los procesos de producción más avanzados. Y se metía de obrero. Hay semanas que estaba en la fábrica viendo cómo era el proceso tecnológico y llevaba todos sus aparatos de medición, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba viendo hacia el futuro. Llega a Rusia y implementa todo eso y construye el imperio ruso. ¿Qué sucede si yo veo a lo indígena? Pues me voy a quedar ahí, reproduciendo esas condiciones de lo indígena. Japón, 1868, después de cuando se da la revolución Meiji, ¿qué sucede ahí con Japón? Resulta que viene el Comodoro Perry a Japón de Estados Unidos y a punta de bombardeo hace que Japón se abra al mundo, porque Japón se había cerrado y no tenía ningún contacto con otros países. Y entonces abre a Japón y empieza Comodoro Perry, le imponen condiciones de trato comercial al emperador. Entonces hay una revolución de jóvenes y hacen la revolución que se conoce como la revolución Meiji. Se abren al mundo, pero ese abrirse al mundo no fue a lo tonto como México en el 94, sino que se abren al mundo y dicen, a ver, ¿dónde está el país más avanzado? ¿O cuál es el país más avanzado en medicina? Pues tal país. Se va un grupo de jóvenes a estudiar allá.
pero si no regresa, mueres. ¿Dónde está lo más avanzado en ingeniería, en química, en botánica, etcétera? Y se van a estudiar, se van 4 o 5 años y regresan y traen los conocimientos del mundo. Por otro lado, dicen, ¿quién es el ingeniero más avanzado del mundo, el mejor ingeniero? Pues fulanito de tal, a ver, tráiganlo y le vamos a pagar un salario muy alto para que eduque a nuestros jóvenes. Pero conforme iban sacando la generación, por ejemplo, de ingenieros, le bajaban el salario a él, porque ya te necesitamos menos. Venía otra camada de ingenieros, menos salario. Venía otra camada. ¿Y qué hicieron? Se abren al mundo con una visión de asimilar lo mejor del mundo. Y así tenemos otros ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en México? Estas filosofías del sur, estas filosofías del regreso a nuestras raíces, a nuestros orígenes, está bien como rescate para que no se pierda, está bien como elemento de análisis de que vamos a conservarlas, etcétera. Pero yo no planteo voy a ver hacia el sur para vivir como el sur. Tenemos que abrirnos al mundo y competir a nivel internacional con los conocimientos que se están dando a nivel mundial, y en este sentido pues yo vería hacia lo más avanzado del pensamiento humano, que es el marxismo. El marxismo nos plantea una sociedad igualitaria, una sociedad donde no haya injusticia, una sociedad donde no haya explotación, y hay las condiciones técnicas para lograrlo. Entonces yo vería hacia allá. No sé si te respondo lo del indigenismo. No, sí, completamente. De hecho, bueno, un comentario así, eso que habla la revolución Meiji, allí en Japón, nosotros como país en aquel entonces teníamos una tasa de analfabetismo brutal, era algo así, un 94, 96%, era el inicio del porfiriato, y en Japón creo que hasta estaba peor, pero a partir de esa revolución superó ya para 1915, 1917, algo así. Ya México mantenía la misma tasa de analfabetismo y creo Japón ya tenía no sé, una reducción increíble. Claro, lo comento así porque yo por ahí lo leí en una ocasión. Pues a mí me parece que esto de llevar una cámara al grupo indígenas, esa es una estrategia también del capitalismo, porque de esa manera saben por dónde entrar y atacar. Yo en una ocasión viajé a San Andrés Guamiata, arriba en la sierra allá de Jalisco, Tepic y Zacatecas, están en unidad Huichol, y pues yo escuchaba la experiencia de otros compañeros que habían ido a la ceremonia de Semana Santa, con el peyote y el tejuino, y yo me imaginé, ¿no?, ceremonias al estilo del pasado, ¿no?, pues consumen grandes cantidades de modelo de cerveza, así hasta quedarse tirados, y no es una estrategia del capitalismo, ¿no?, de alcoholizar, de hacernos adictos al alcohol y de esa manera atacar, que enseguida de la corona llegaron las religiones. No, pues de hecho había un huichol que nos habían hecho firmar un papel donde se comprometían a construir cabañas turísticas, y un huichol cada vez donde platicábamos, cada vez que iba al desierto lo regañaba el peyote por haber firmado, y que se le había enfermado una hija y él le había pues hablado con el dios Bernardo, se le apareció la luna, o sea, en torno a sus creencias, pues. Pero sí, el capitalismo entra por ahí, por la religión y el alcoholismo. Sí, pues es lo que mencionaba, ¿no? A través de estos mecanismos corrompen a la sociedad y viene una destrucción. Y entonces ya el agrobusiness, las mineras... Y ahí llegaron las minerías, llegaron las compañías mineras que están acabando con las mineras. Sí, bueno, cuando hay logros económicos de la clase obrera y de las trabajadoras, o cuando se plantea como en estos foros que
la liberación de la mujer también es en el hogar, y que se dan como ejemplos que yo estoy totalmente de acuerdo, o sea que el trabajador, el obrero, o las condiciones económicas le permitan comprar una lavadora y se le quita trabajo a una mujer, totalmente de acuerdo. Un refrigerador, un lavaplatos automático también es correcto. Sin embargo, yo creo que hay una trampa ahí, porque el obrero con esa capacidad económica lo hace, pero esos artefactos de cocina le quitan trabajo a la mujer, y la mujer tiene más tiempo, pero no hay ningún avance en su conciencia. Lo puede usar en cualquier cosa, ¿no? A lo mejor va al estilista, lee más novelas o ve más novelas, no sé, pero no hay un avance, ni un avance conjunto del trabajador con su compañera. Y al final de cuentas, por periodos, esos artefactos, utensilios domésticos tienen también una caducidad, hay que volverlos a comprar, y o sea, se privilegia ahí el criterio de la ganancia capitalista, de la clase de ganancia. Y sin embargo, a veces gentes que van a la lucha, compañeros de lucha, dicen, no, pues ya avanzamos, las mujeres, las maestras ya tienen el refrigerador, ya tienen, etcétera. Sí, pero el tiempo libre, el tiempo de relación amorosa, social, no sé, no se ven beneficiados con un avance de la conciencia, ni mucho menos de la conciencia de clase. O sea, porque finalmente a lo mejor el obrero pues, tiene esa capacidad económica, la ganaron, hicieron una lucha, y él va a dedicar su tiempo no en cultivarse, no en avanzar, no en integrarse a una lucha más avanzada, sino se va a desperdiciar, a lo mejor haciendo lo que es un hedonismo falso, o sea, se va, no sé, y la mujer a lo mejor igual, ¿no? La fiesta, la salida. A lo que voy es que no es totalmente correcto que al avance y a la liberación del tiempo de trabajo de la mujer, de la carga pesada, que en eso estoy correcto, no la critico, pero que no es la solución a adquirir una conciencia de clase. La conciencia de clase se ve en la lucha conjunta, en el paro, en los mítines, en la educación colectiva, y sobre todo en la participación directa de la mujer. Es ahí donde puede tener un poco por la posibilidad de avanzar en la conciencia, en este caso de la mujer que estamos hablando. Pero me parece que sí se libera a la mujer, y se ha liberado en tiempo, pero no todas. O sea, hay sectores que pueden hacer eso, ¿verdad? Tienes lo que liberan de tiempo a la mujer, pero en otros sectores yo creo que cada vez es más claro que en un gran número de porcentaje de casas de obreros, de trabajadores, sean del campo de la ciudad, no específico, sí hay un decaimiento de ese nivel, y por ende, si no ha habido avance en la conciencia, es seguro que están retrotrayendo otra vez, reproduciendo muchas de las cuestiones que creían ellos que ya habían superado, y regresa otra vez por la puerta trasera esa sujeción capitalista, ese patriarcado que parece que ya y no, regresa más de una forma más, a lo mejor hasta más dura, más cruda. Tienes razón cuando dices no todas. Yo plantearía que en la sociedad actual hay dos sectores claramente diferenciados. El sector que tiene trabajo, las mujeres que trabajan y que pues ya tienen refrigerador, etcétera, que a lo mejor hasta se lo ganaron el día de Navidad en la rifa del sindicato, pero ya tienen esos elementos. Ahora bien, sin embargo, la carga de trabajo generada por el neoliberalismo es todavía mayor, porque sabemos que muchas mujeres terminan su carga de trabajo y van a la casa y todavía llevan trabajo. En las maestras pues es clarísimo, se llevan su paquetote de material y están
a las 10, 11 de la noche, terminando de calificar, etcétera. Otras señoras que no terminaron su jornada y se quedan o más tarde o llevan el trabajo a su casa. Este es un sector, de tal manera que no tienen el tiempo para reflexionar para sí mismas, para quién soy, qué hago, toda esta cuestión que las intelectuales demócratas, las feministas demócratas dicen, hay que reconceptualizar el cuerpo de la mujer. Y para eso, bueno, quién soy, qué hago, a qué me dedico, cuál es mi relación social, etcétera. No tienen tiempo para ello, están metidas en la cuestión enajenada de la serie y la serie y el hacer. Y por el otro lado tenemos el sector que no tienen empleo, que son miles de personas que no tienen empleo y que pues a ver qué le hacen para sobrevivir, y algunas de ellas pues en las ciudades se van al puesto de comercio semiambulante, donde les dan 100 pesos al día por trabajar de 7 o 10 de la mañana, 8 de la noche, una cuestión así. Entonces están en esos dos aspectos, de tal manera que los que trabajamos no tenemos tiempo de reflexionar, y los que no trabajan no tienen dinero para, están angustiados en qué hacer para conseguir el dinero del día al día. Entonces es parte de esas condiciones económicas generadas por el neoliberalismo, y en este sentido creo que tenemos que avanzar, vuelvo a repetir, y yo con esto quisiera cerrar, a través de una organización sindical. Tenemos que retomar nuestros sindicatos. Mientras los sindicatos no sean retomados, las condiciones de vida van a seguir deteriorándose. Tenemos que los sindicatos tener una estructura femenil en donde luche por los derechos de la mujer. Todas estas cuestiones que planteamos, incluso hasta los aspectos de la violencia a la mujer, de la cuestión del feminicidio, etcétera, lo deben de retomar los sindicatos para resolverlo de manera colectiva y no de manera individual. Pues con esto quisiera concluir, porque algunos tenemos que recorrer una pequeña distancia de aquí a la Ciudad de México y llegaríamos muy tarde. Les agradezco y espero que esto haya sido pues elemento de reflexión, más de un elemento de cierre, que es lo que no quería. Me dan respuestas y ya me voy muy contento porque me contestaron. Me parece que debe ser un elemento de reflexión. De todos estos puntos que dijimos son puntos de análisis para seguir reflexionando sobre qué es ser mujer actualmente y cómo le haríamos para lograr la liberación de la mujer. Muchas gracias.